Hola a todos, mis queridos amigos del canal. Qué alegría tenerlos de nuevo por aquí. Son la mejor comunidad que uno podría desear. Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de alegría y de esos pequeños momentos que hacen que la vida valga la pena. Hoy les traigo un vídeo que, créanme, va a dar mucho de qué hablar. Vamos a meternos de lleno en un tema que me tiene fascinado, que me ha mantenido pensando y que sé con total certeza que a ustedes también les va a encantar. Hoy vamos a desgranar, a investigar a fondo, a disecar hasta el último detalle una pregunta que resuena con fuerza en el apasionante mundo del entretenimiento, especialmente entre los devotos seguidores de esas historias turcas que tanto nos cautivan, que nos roban el aliento y nos transportan a otros mundos. La pregunta que nos ocupa hoy es: ¿Demet llama a Hakan a Turquía? ¿Cara a cara o sorpresa? Ya saben que aquí en nuestro rincón digital, nos gusta ir mucho más allá de lo superficial. No nos conformamos con los titulares llamativos ni con las conjeturas fáciles. Nos gusta investigar, desmenuzar los detalles, buscar las pistas ocultas y traerles la información más jugosa, la que realmente satisface esa sed de conocimiento y de intriga que todos compartimos. Y este tema, amigos míos, tiene miga, y mucha. Demet Özdemir y Hakan Yaman son dos nombres que por sí solos, ya tienen el poder de encender la chispa de la curiosidad en millones de personas. Sus carreras meteóricas, su fama que traspasa fronteras, sus proyectos que conquistan audiencias, y por supuesto, esa química innegable que traspasa la pantalla, esa conexión magnética que ha alimentado un sinfín de especulaciones, rumores y sueños de los fans. Así que si aún no lo han hecho, les invito, les ruego, les animo a que se suscriban al canal ahora mismo. No pierdan la oportunidad de unirse a esta gran familia. Activen esa campanita que suena a gloria, para que no se pierdan ninguna de nuestras aventuras, ninguna de nuestras investigaciones. Les aseguro que no se van a arrepentir. Bueno, basta de preámbulos, porque sé que están ansiosos por saber de qué vamos a hablar. Vamos al grano, a lo que nos interesa. La pregunta es directa, contundente. Demet llama a Hakan a Turquía, y aquí es donde la cosa se complica, porque como en las mejores novelas turcas, no hay una respuesta única y sencilla. Tenemos que analizar diferentes escenarios, considerar diferentes momentos, sopesar diferentes posibilidades. Podríamos estar hablando de una llamada puramente profesional, de una llamada motivada por la amistad, o incluso, y aquí es donde la imaginación, nuestra querida compañera, vuela libremente, de una llamada con intenciones mucho más personales y románticas. Pensemos primero en el asterisco contexto profesional. Ambos son actores turcos con carreras brillantísimas y un reconocimiento internacional que impresiona. Es más que probable, casi una certeza, que sus caminos se crucen en proyectos futuros. Turquía es un centro neurálgico para la producción de series y telenovelas de gran calidad, con alcance global. No sería nada extraño, ni para nada sorprendente, que se les ofreciera la oportunidad de trabajar juntos de nuevo en alguna producción. En ese hipotético caso, una llamada de Demet a Hakan, o viceversa, sería algo totalmente natural, lógico y esperado dentro de la industria. Podría ser para discutir un guión que les haya llegado, para coordinar agendas que suelen ser muy apretadas, para compartir expectativas sobre un nuevo proyecto que les emociona, o para tantear la viabilidad de un reencuentro en pantalla. Esto sería, digamos, lo más esperado, lo más lógico, lo más normal dentro de la vorágine de la industria del entretenimiento. Pero claro, sabemos que ustedes, mis queridos espectadores, no se conforman con lo lógico, con lo previsible. Ustedes quieren la chicha, la intriga, el detalle que escapa a la vista del público general, la pista que solo los verdaderos detectives de la información logran desentrañar. Y es ahí donde entra la fascinante dualidad de la pregunta: ¿sería una llamada, cara a cara, o una sorpresa? Aquí podemos interpretar estas palabras de varias maneras, cada una con su propio matiz y su propio misterio. Si hablamos de una llamada estrictamente profesional, cara a cara podría significar una reunión presencial, planificada con antelación, para discutir asuntos laborales de manera formal y detallada. Sorpresa, en cambio, podría ser una llamada inesperada, un contacto improvisado para tantear el terreno, para sondear si hay interés mutuo en un proyecto antes de formalizarlo, un primer acercamiento que abra la puerta a negociaciones futuras. Ahora, ¿qué pasa si nos salimos del ámbito estrictamente profesional? Aquí es donde la verdadera magia de la especulación comienza a desplegarse. La conexión entre Demet y Hakan durante la grabación de Asterisco, Erkenci Kuş, fue algo que enamoró a millones de espectadores en todo el mundo.
Esa complicidad palpable, esa química explosiva que se sentía en cada escena, se sentía tan real, tan auténtica, que es difícil imaginar que fuera puramente actuación. Esa sensación de que algo más profundo existía entre ellos es precisamente lo que ha alimentado, y sigue alimentando, las fantasías de los fans, las esperanzas de un romance que trascienda la ficción. Entonces, ¿podría Demet llamar a Can a Turquía por motivos que van más allá del trabajo? Ay, amigos míos, aquí es donde la cosa se pone verdaderamente interesante. Si hipotéticamente estuvieran manteniendo algún tipo de contacto, ya sea una amistad sincera, un vínculo especial, o incluso algo más, y Demet se encontrara en alguna situación, personal o profesional, que la llevara a necesitar o querer contactar a Can, la llamada sería, sin duda alguna, un evento de una significación extraordinaria. Imaginemos escenarios, que es lo que más nos gusta hacer aquí. Demet podría estar pasando por un momento complicado en su carrera, un proyecto que no sale como esperaba, una crítica hiriente que le afecte, o incluso un momento difícil en su vida personal, una ruptura, una pérdida, algo que la haya tocado emocionalmente. Y Can, siendo alguien con quien compartió tantas experiencias intensas, tantas risas, tantas lágrimas en la ficción y quién sabe si también en la realidad, podría ser una persona a la que recurriría para pedir consejo, para buscar un apoyo emocional, o simplemente para desahogarse, para compartir su carga. Una llamada en esos momentos tan delicados sería, probablemente, algo que requeriría un tono mucho más personal, una intimidad que va más allá de lo profesional. Sería una llamada directa y sincera, cara a cara, en el sentido de una transparencia total, de abrir el corazón sin filtros. O quizás si la situación fuera más sutil, si existiera una cierta ambigüedad en su relación, o si la propia Demet fuera cautelosa, podría ser una llamada con cierta anticipación, tanteando el terreno antes de revelar el motivo real, una sorpresa. En cuanto a la intención subyacente, un acercamiento disimulado. También está la posibilidad, igualmente fascinante, de que la llamada no sea para pedir ayuda, sino para compartir buenas noticias, para celebrar un éxito personal o profesional, para festejar un logro que le llene de orgullo. O simplemente para ponerse al día, para saber cómo le va al otro, para mantener esa conexión viva que se estableció en su momento. Después de todo, cuando uno conecta profundamente con alguien, cuando se comparten experiencias tan significativas, es natural querer mantener esa conexión viva, nutrirla. Si Demet está en Turquía y siente la necesidad de saber cómo le va a Can, o tiene algo emocionante que contarle, algo que le ilusiona compartir, una llamada sería el medio perfecto, el puente ideal para cruzar la distancia. Y aquí es donde la dicotomía, cara a cara o sorpresa, cobra una nueva dimensión, un significado más profundo. Si la llamada es para compartir una alegría, una noticia fantástica, quizás la sorpresa sería la noticia en sí misma, la jubilosa revelación, pero la llamada sería directa y abierta, cara a cara en cuanto a sinceridad y entusiasmo. Si por el contrario hubiera algo más complejo, algo que requiera ser abordado con mucha cautela, con diplomacia, quizás la sorpresa podría ser la llamada misma si Can no la esperara, y el contenido de la llamada tendría que ser abordado con muchísima sutileza, contacto y delicadeza. Tenemos que pensar también en la reverberación mediática. Demet y Can son figuras públicas de renombre internacional. Cualquier movimiento, cualquier gesto, cualquier indicio de interacción entre ellos, es escrutado con lupa por la prensa rosa, por los paparazzi, y por supuesto por sus miles y miles de fans, que están siempre a la expectativa. Si Demet hiciera una llamada a Can con intenciones puramente personales y fuera de un contexto profesional, eso podría generar un auténtico revuelo mediático, un huracán de titulares y especulaciones. La pregunta clave que la prensa buscaría responder sería, ¿esa llamada fue una sorpresa para Can, o ya existía una comunicación fluida y preestablecida entre ellos? Si la llamada fuera una sorpresa total para Can, significaría que Demet ha tomado una iniciativa inesperada, un paso que él no anticipaba. Esto podría indicar un deseo profundo de reconectar de una manera más íntima, de reavivar una llama, o quizás de resolver algún asunto pendiente, algún malentendido del pasado. En este caso, la sorpresa reside en el acto de llamar en sí mismo, en la audacia de la iniciativa, y la conversación posterior sería, en teoría, cara a cara en el sentido de enfrentarse directamente a la situación, a los sentimientos, a las intenciones. Por otro lado, si la llamada no fuera una sorpresa, si no representara un acontecimiento inesperado para Can, significaría que hay una comunicación preestablecida entre ellos. Quizás intercambian mensajes de texto o WhatsApp regularmente, se envían audios,
o se llaman de vez en cuando para saber cómo están. En ese escenario, la llamada sería un evento esperado, una continuación natural de una comunicación existente, y el contenido de la conversación sería lo verdaderamente relevante. La pregunta entonces se centraría en si esa conversación sería abierta y sincera, o si habría algún tipo de rodeo, de ambigüedad, de evasivas, quizás por prudencia o por estrategia. Otra cosa que debemos considerar, y que a menudo pasa desapercibida, es la posibilidad de que la llamada sea un asterisco pretexto. Quizás Demet necesita algo de Can, algo que no sea necesariamente personal o profesional en el sentido estricto. Podría ser una recomendación para un buen restaurante en Turquía, un contacto para una gestión específica que solo Can, por su conocimiento de la ciudad o de la industria, pueda ayudarle a resolver, algo puramente logístico. En estos casos, la llamada sería instrumental, un medio para un fin concreto, y la forma en que se desarrolle dependería mucho de la relación que tuvieran en ese momento. Podría ser una llamada directa y al grano, cara a cara en su funcionalidad, o podría ser una llamada más diplomática, con un toque de sorpresa en su ejecución si Can no se la esperara, si no fuera una comunicación habitual. Y no podemos olvidar el asterisco factor de la distancia. Si Demet se encuentra en Turquía y Can está en otro país, quizás en Italia o donde esté desarrollando su carrera internacional, la llamada se vuelve aún más significativa. La voluntad de hacer esa llamada, de cruzar esa barrera geográfica a través de la comunicación, de invertir tiempo y energía en el contacto, puede decir mucho sobre la importancia que le otorgan a esa conexión. Una llamada transfronteriza, sea cual sea su motivo, siempre tiene un peso especial. Ahora, quiero ser muy claro con ustedes, mis queridos amigos. Asterisco: no tengo información privilegiada sobre las comunicaciones privadas de Demet Özdemir y Can Yaman. No he accedido a sus teléfonos, ni a sus conversaciones secretas. Lo que estamos haciendo aquí es un ejercicio de análisis, de especulación informada, basándonos en lo que conocemos de sus trayectorias profesionales, de su fama, de las dinámicas que a menudo se dan en el volátil y fascinante mundo del espectáculo. Nos basamos en las pistas que dejan, en las tendencias del fandom, en nuestra propia imaginación nutrida por su arte. Lo que sí podemos afirmar con rotundidad es que la idea de Demet llamando a Can a Turquía es una idea cargada de posibilidades, de potenciales desenlaces, de escenarios que nos dejan soñando. Es el tipo de escenario que mantiene a los fans especulando sin descanso, creando sus propias historias en sus mentes, tejiendo narrativas que reflejan sus esperanzas y sus deseos. Y eso, en parte, es lo maravilloso del fandom, ¿no creen? Nos permite imaginar, fantasear, proyectar nuestras emociones y encontrar significado en los pequeños detalles que nos ofrecen. Si pensamos en el asterisco impacto de una llamada así, especialmente si fuera una sorpresa y con un tinte personal, las portadas de las revistas, los titulares de los noticieros y las conversaciones en redes sociales estarían asegurados. La prensa buscaría cada indicio, cada gesto, cada palabra para interpretar el motivo de esa comunicación, para desentrañar el misterio. Sería un terremoto mediático sin duda alguna. Y la pregunta final, la que todos nos hacemos, la que flota en el aire y alimenta nuestras conversaciones, es si asterisco hubo o hay una conexión más allá de la pantalla. Esa es la gran incógnita, el enigma que rodea su relación. Si Demet llama a Can, y si esa llamada es cara a cara, en el sentido de una declaración de intenciones, de una revelación profunda, o una sorpresa que rompe con todas las expectativas y redefine su vínculo, bueno, eso solo ellos lo saben. Y quizás en el fondo ese misterio es parte de lo que hace su historia tan cautivadora. Pero lo que sí es cierto, lo que podemos afirmar con total seguridad, es que esta pregunta abre un abanico de posibilidades fascinantes. Podríamos estar hablando de una llamada para asterisco reconectar tras un tiempo de distancia, para asterisco resolver asuntos pendientes que quedaron en el tintero, para asterisco colaborar en un proyecto que podría ser un éxito rotundo, o simplemente para asterisco mantener una amistad sincera que nació en circunstancias extraordinarias. Cada escenario tiene su propio nivel de intriga, su propia carga emocional y su propia interpretación de lo que significa ser cara a cara, o una sorpresa en el contexto de su relación. En resumen, la posibilidad de que Demet llame a Can a Turquía es algo que, desde un punto de vista puramente profesional, es totalmente factible y hasta probable si surgieran proyectos en común que los unieran de nuevo. Pero es cuando nos adentramos en el terreno de lo personal, de lo íntimo, de lo emocional, donde la pregunta se vuelve verdaderamente intrigante. Donde se desatan las especulaciones más apasionadas.
Si esa llamada fuera una sorpresa para Khan, un gesto inesperado, o si fuera una conversación abierta y sincera, que fluye con naturalidad, definiría una nueva fase en su relación, sea cual sea la naturaleza de esa relación. Y hasta aquí llegamos hoy, queridos amigos, con este análisis profundo y apasionado. Espero sinceramente que hayan disfrutado de este viaje de especulación e investigación, que les haya picado la curiosidad, que les haya hecho pensar y debatir, y que les haya proporcionado esa dosis de intriga que tanto nos gusta compartir. Me encantaría, de verdad, saber qué opinan ustedes. ¿Creen que Demet llamaría a Khan? ¿Cómo se imaginan esa llamada? ¿Sería cara a cara con toda la sinceridad del mundo, o sería una sorpresa que dejaría a todos boquiabiertos? Déjenme sus comentarios abajo en la sección de comentarios. Los leo todos, absolutamente todos, y me encanta interactuar con ustedes, debatir, compartir ideas. Son mi fuente de inspiración constante. Si les ha gustado este vídeo, si lo han encontrado interesante, útil o simplemente entretenido, no olviden darle un gran like. Ese pulgar arriba es un gran apoyo para el canal. Compártanlo con sus amigos, especialmente con aquellos que también son fans incondicionales de las historias turcas y que disfrutan de este tipo de análisis. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo con más misterios por desentrañar y más historias por contar. Un abrazo enorme a cada uno de ustedes. Hasta la próxima. Adiós.